Se trata de Hugo Cachorro Godoy, secretario general de ATE, secretario adjunto de la CTA Autónoma. Además, es tripero, hincha de Gimnasia de Grima de la Plata. Dijo que para él, el gobierno debe dejar de subordinarse al FMI. Este plan económico ya fracasó. Hugo, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Ahí te vimos atrás de un encendido Juan Grabois. Sí, fue un acto muy importante que hicimos en el Puente Pueyrredón, al igual que otros 60 actos igual de masivos que se desarrollaron en todo el país. Fue una jornada muy importante por la masividad, por la unidad de diversas organizaciones sindicales y sociales y fundamentalmente por la conciencia cada día más clara de que es imprescindible un salario universal, que hoy hay que poner un piso de dignidad a la vida de los argentinos, porque si no nos van a llevar puestos los sectores especuladores del dólar, los fugadores de divisas, los que remarcan día a día, y el gobierno lamentablemente no atina a ponerle límite a esos sectores y a generar medidas de equidad y de justicia. Por eso que estamos reclamando la asignación, el salario universal. ¿Qué consiste ese proyecto que ustedes proponen? Mira, desde hace años lo venimos promoviendo desde la CTA Autónoma, lo aprobamos en un congreso en el año 2019. Esto consiste en un ingreso de piso de dignidad para la población. ¿Para todos? ¿Para todos? Para nosotros lo proponemos en varias etapas. Primero, una etapa que dé respuesta a los 4,5 millones de argentinos y argentinas que padecen hambre, que viven por debajo del nivel de la indigencia. En una segunda etapa planteamos que este salario universal alcance al nivel del salario mínimo vital y móvil. Y esto al mismo tiempo debe estar acompañado con medidas del gobierno que generen obra pública, que generen nuevas formas de producción y de trabajo y que además se incentive la producción de cooperativas y proyectos de empresas recuperadas a través de las cuales buena parte de los millones de trabajadores que viven de manera o que desarrollan su tarea de manera precaria puedan consolidar un ingreso permanente. Hoy el nivel del salario mínimo está casi igual que el nivel de la canasta de indigencia para un grupo familiar. Grabois lo dijo, si no nos pueden sacar de la pobreza, sáquenos de la indigencia, dijo en parte de su discurso. Exactamente. Hoy fuimos varios los oradores en ese acto y bueno, más allá de matices, más duros, más blandos, lo cierto es que hay una urgencia. Hoy hay una emergencia social. Se habla mucho de la escapada del dólar, de la especulación, pero de lo que no se habla es del nivel de pobreza que crece en la Argentina. No se habla de que el nivel de productividad del sector industrial está en los más altos niveles de la historia argentina y sin embargo los salarios están por debajo. Podemos tener, Hugo, vos sos un tipo que hablamos la semana pasada en la radio y me dijiste, hicimos 300 asambleas en todo el país. Tenemos un mandato, un petitorio al gobierno que le dimos tiempo hasta el 20 de julio para que le conteste. Si no lo contesta, tomaremos decisiones o medidas. Hoy es 20 de julio, ¿contestó el gobierno ese petitorio? No, pero quisiera terminar la frase y la explicación de una situación que es muy necesario contemplar. Hoy el nivel de la brecha entre la tasa de ganancia de los grandes empresarios con el nivel de pobreza que existe aún en los sectores que tenemos empleo regular, el 60% tenemos ingresos por debajo de la línea de pobreza. Entonces, esa brecha entre las altísimas tasas de ganancia de sectores empresariales con un nivel de crecimiento de la pobreza es lo que el gobierno debe resolver y por eso el salario universal y por eso el aumento de emergencia y el aumento del salario mínimo vital y móvil que, como te decía antes, está en el mismo nivel que la canasta de indigencia. Esto es lo que nosotros estamos reclamando. Lamentablemente el gobierno no dio respuesta, por eso hicimos la jornada de lucha de hoy de enorme importancia y de masividad y
en los próximos días vamos a convocar a todas las organizaciones que formamos parte del comité de organizaciones que reclamamos por esta situación, y vamos a definir nuevas medidas si el gobierno no atiende estas demandas. Esperamos que el gobierno cambie su actitud, escuche y atienda estas urgentes demandas. Ahora, ¿cómo, en tu opinión, puede financiar el gobierno este salario básico universal, teniendo en cuenta de que no tiene reservas en el Banco Central, que no puede acceder a los mercados internacionales para tomar deuda, que el saldo comercial en junio dio negativo por primera vez en 17 meses? Es decir, es un gobierno con mucha dificultad para financiar un montón de cuestiones que es cierto que la gente necesita. ¿De dónde saldría el dinero para financiar el salario básico universal? Mira, hoy buena parte de los subsidios que otorga el gobierno nacional van al sector de las empresas petroleras y gasíferas. A esas empresas, ¿cómo se expresa el subsidio ahí? Le pagan el valor del petróleo que sale y del gas que sale del subsuelo argentino, le paga a precios internacionales. Eso está muy lejos de los costos reales, que están muy por debajo de esos precios internacionales, con lo cual el gobierno está acrecentando las ganancias de esos sectores empresariales utilizando recursos del Estado para financiar empresas que ya de por sí son superavitarias y que tienen extraordinarias tasas de ganancia. Hoy, pero ese subsidio no repercute después en tarifas más bajas. No, si el gobierno pone en tarifas más altas, querés decir. No, si el gobierno subsidia la producción del gas y del petróleo, se supone que debe bajar. Lo que está haciendo es garantizando una tasa de ganancia de las empresas que está muy por encima de cualquier tasa de cualquier país del primer mundo. De la misma manera, el gobierno podría garantizar, avanzar en retenciones a los sectores más exportadores de cereales, que están cobrando además precios internacionales para la venta de productos alimentarios en la Argentina. Y además el gobierno le está asegurando con recursos del Estado tasas extraordinarias a través de la LEDIC a los bancos, que explican por qué estos tres sectores, los bancos, los hidrocarburíferos, las mineras, agregaría un cuarto, y los sectores exportadores de cereales, son los que están teniendo extraordinarias ganancias, pero que además han tomado la decisión de voltear al gobierno, y entonces hacen la especulación con los 14.000 millones de dólares que tienen en silobolsas, o no traer las ventas que ya hicieron en el exterior. Lo que quiero decir es que hoy existen recursos a los cuales puede recurrir el Estado Nacional para que esos sectores tengan mayores impuestos y mayores exenciones, y que eso se pueda distribuir con equidad. La fuga de capitales están detectados, lo tiene el Banco Central. ¿Quiénes son los que se beneficiaron y fugaron capitales con el acuerdo de Macri y el Fondo Monetario Internacional? No hay ninguna medida que les imponga un castigo y un retorno de esos recursos que están en el exterior para que se puedan utilizar en función de mejorar la vida de la mayoría de los argentinos. O sea, recursos existen. Lo que tiene que haber es decisión política del gobierno para ir por ellos. Hugo, avisorás un semestre, este segundo semestre que empezó en julio con la inflación más alta del año que vamos a tener, con una inflación en los alimentos mucho más alta que el promedio. Esta demanda que tienen ustedes, hoy la asistencia social del Estado alcanza a millones de personas, pero cuantitativamente no alcanza para nada, ni siquiera los trabajadores formales alcanzan a cubrir la canasta básica. ¿Avisarás un semestre con mucho conflicto social? Sí, y mucho más si el gobierno no escucha estas demandas. Creo que la jornada de lucha de hoy, lo que sucedió la semana pasada con otras medidas de fuerza, los trabajadores de prensa que están en un plan de lucha para terminar con la precariedad laboral y aumento del salario, hoy se están acrecentando las medidas de acción de los diversos sectores. ¿Por qué? Porque si el gobierno no le pone límite a estos remarcadores
que se ríen de nosotros y aumentan los precios como lo están aumentando, si no le pone límite a los especuladores, bueno, evidentemente será el pueblo el que tenga que salir a defender su derecho, porque la expectativa y la esperanza depositada en el gobierno se está diluyendo. Acá es donde está la responsabilidad del gobierno para atender estos reclamos. Desde la CTA Autónoma, desde estas organizaciones que convocamos en el día de hoy a esta Jornada Nacional de Lucha, lo que decimos es, estamos proponiendo medidas concretas, no estamos simplemente en una demanda de reclamos que no tienen sentido ni lógica. Estamos proponiendo, planteando propuestas de cómo financiarlo, la viabilidad de las mismas y la urgencia. El gobierno reconoció, y la realidad es elocuente, con el IFE y con los bonos que se establecieron a principio de año, que hay 7,5 millones de argentinos que viven agarrados con las uñas de los dedos a la canasta de la indigencia. Bueno, a esos sectores hay que garantizarle trabajo y un piso de dignidad. Y el salario mínimo vital y móvil debe ser acrecentado. Pero, digo, el salario básico universal que proponen ustedes son 15.000 pesos. Eso es lo que proponen los compañeros que presentaron el proyecto de ley. Pues ya quedó viejo, digo, ese número. Exactamente, pero lo importante más allá del número, que eso se verá porque la vorágine de esta situación... La inflación te come todo, claro. Es lo que necesitamos es crear una nueva institucionalidad que ponga un piso de dignidad para el ingreso de la población y que permita que 4,5 millones, que son los que estamos en el nivel, los que están en el nivel de la indigencia, salgan de ella y que puedan comer. Ahora, eso es lo que se está planteando en esta Argentina de pan, en esta Argentina que sigue exportando con valores de los commodities que están en el nivel más alto de la historia, pero esos ingresos no se distribuyen con equidad. Digo, no hay que cambiar, digo, más allá de la asistencia coyuntural que la coyuntura te exige hoy tener algún tipo de reparación y asistencia, porque hay sectores vulnerables que cada vez son más. Yo recuerdo, durante la primera década de este siglo, cuando desde el ARI o la coalición cívica proponían el ingreso universal a la niñez, después Cristina hizo la asignación la UH, la asignación universal por hijo, en el 2009, y la estableció. Decía, de esta manera no vamos a tener chicos pobres en Argentina, porque todos los chicos van a tener un ingreso universal como corresponde para que todos tengan igualdad de condiciones. Pasaron 13 años y hoy más del 50% de los chicos en Argentina son pobres. O sea, no resolvimos la cuestión de fondo, terminó siendo un paliativo. Y este salario básico universal hoy es una emergencia. Pero si no cambiamos el modelo productivo, no cambiamos el modelo económico, dentro de unos años también va a ser un paliativo más y vamos a tener más pobres todavía. Estamos totalmente de acuerdo, pero por algún lado hay que empezar. Y a la emergencia social que atravesamos hoy es indispensable darle una respuesta. Sí. Yo no tengo ninguna duda, y lo demostró este año y medio, este último año y medio. Ha crecido la producción en la Argentina a tasas muy altas y sin embargo no generó el empleo de calidad, al contrario, generó mucho empleo precario y la brecha de pobreza no se achicó acorde a ese crecimiento. O sea, que un crecimiento económico donde lo único que se favorece son los bancos, las empresas exportadores de petróleo y gas, exportadores de soja y cereales y exportadores de minerales, evidentemente son 4 sectores de la economía que generan extraordinarias ganancias, pero que no generan empleo, no generan distribución de la riqueza, y el mercado interno, o sea, la capacidad de intervención de los pequeños y medianos empresarios y de los sectores del movimiento cooperativo y de la clase trabajadora, no mejoran sus condiciones de vida. Entonces, hay que cambiar ese modelo productivo y ese modelo de distribución. Indudablemente es a la perspectiva a mediano y largo plazo, pero hay que dar respuestas en esta emergencia y es lo que estamos proponiendo. La última, Hugo. ¿Van a marchar el 17 de agosto con la CGT ustedes? ¿Está tan lejos ese 17 de agosto? Son tan grandes las urgencias. Mira,
Pero digo, dijeron que era a favor del gobierno, digo, lo dijo Hugo Moyano esto. Sí, por eso. Tendrán que resolver al interior de la CGT cuál es el sentido real. Nosotros estamos ya con un plan de lucha desde la CTA autónoma en unidad con muchos movimientos sociales y vamos a sentarnos a evaluar cómo continuamos con esto si el gobierno no da respuesta. Si después se empalma y se construye unidad con claridad de propuestas, porque contra la inflación estamos todos. Ahora, hay responsables de la inflación que son los grandes grupos económicos, hay un Fondo Monetario Internacional que está extorsionando el gobierno y hay un gobierno que no toma las medidas que tiene que tomar. Creo que a esa agenda que están planteando para esa fecha tan lejana hay que agregarle cosas. Pero mientras tanto, nosotros vamos a seguir proponiendo lo que propusimos en la jornada de hoy. Más distribución de la riqueza y medidas más concretas de parte del gobierno para paliar la situación de los sectores más desprotegidos de la economía argentina. Gracias, Hugo, por tu visita. Gracias a ustedes. Vamos a ir a un breve corte.